Buenos días, estamos en su programa Asuntos de Fe, un programa de entrevistas con propósito. Hoy tenemos un gran invitado entre nosotros. Él es filósofo y jurista cristiano, ha sido profesor de pregrado y posgrado de las universidades del Rosario, Santo Tomás y Sergio Arboleda. Ha trabajado en el Congreso de la República y ha realizado intervenciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Suprema de Perú, el Tribunal Constitucional Español y la Corte Constitucional de Colombia para la garantía efectiva de derechos fundamentales y colectivos. Hoy tenemos la oportunidad de tener a nuestro querido hermano Nayib Fares. Hermano Nayib, bienvenido. Muchas gracias por tu invitación, Pablo. Qué privilegio y qué alegría estar contigo. Bueno, hermano Nayib, como te decíamos, nuestro deseo es que podamos hablar hoy un poco de la responsabilidad cristiana ante el gobierno civil y la política. Este es un tema que en estos días está, en auge y también trae mucha discusión. Pero qué bueno que puedas estar con nosotros compartiendo de este asunto hoy. Claro que sí, Pablo. Definitivamente la responsabilidad que tiene el cristiano frente a la política es mayor precisamente por el conocimiento que tiene acerca de los principios bíblicos y de esos principios que son universalmente válidos. Hoy, en esta época tan difícil en la que nos encontramos, en la que muchas ideologías quieren imponerse de manera arbitraria, nosotros como cristianos tenemos la inmensa responsabilidad de responder a los desafíos que hay para poder responder con gobiernos justos y para poder tomar decisiones en las épocas electorales de manera apropiada y de manera adecuada. Por eso la responsabilidad que tiene todo cristiano de participar en política, ya sea votando o ya sea siendo elegido como servidor público, es mayor por nuestra posición en Cristo. Doctor, la primera pregunta que vamos a poner de base para lo que vamos a hablar es: ¿cuál es el origen del Estado? Bueno, el Estado tiene su origen en el ejercicio mismo de la autoridad. Podríamos hablar de formas de gobierno. El Estado, propiamente dicho como tal, aparece ya en la modernidad, pero ya desde tiempos bíblicos existían formas de gobierno establecidas. La primera de ellas fue teocrática, donde Dios era el principal rey y soberano sobre la tierra. Pero después de la caída se vieron formas de gobierno en las que se terminaron inclusive usurpando esa autoridad con un autoritarismo humano que llevó a las injusticias de los gobiernos desde tiempos milenarios. Esa transformación histórica de las formas de gobierno las podemos ver a lo largo de toda la historia, en la época griega, en la época romana, y a veces tenemos como una noción de que Estado es ese autoritarismo romano. Sobre todo nosotros los cristianos tenemos esa confusión de creer que el Estado está enraizado en lo más profundo del Imperio Romano. Pero la verdad es que el gobierno civil está establecido, según la palabra de Dios en Romanos 13, por Dios mismo. Dice Romanos 13 que Él ha establecido toda autoridad para ejercer precisamente esa justicia necesaria en los gobiernos civiles. Eso fue entendido perfectamente en la época de la Reforma Protestante. Sin embargo, antes de la Reforma Protestante había un antecedente bastante peligroso, que fue precisamente el confundir las autoridades eclesiales y la autoridad política en un mismo órgano. Eso lo hizo en la Iglesia Católica durante muchos años, en el que el Papa era el que ponía reyes, y eso generó realmente una gran confusión del ejercicio de la política que termina siendo replanteado en la época de la Reforma Protestante de una manera maravillosa. Es precisamente con las preocupaciones de Lutero y las preocupaciones de Calvino que comienza a gestarse realmente los conceptos primigenios del Estado moderno, del Estado como hoy lo entendemos, donde se da una separación entre la autoridad eclesial o pastoral y la autoridad civil o política.
sin que se llegue a ese fanatismo laicista de una separación absoluta entre iglesia y Estado, que eso no corresponde a lo que es bíblicamente correcto, pero sí que es necesaria, digamos, esa distinción entre cada una de esas autoridades para que se comprendan los roles y el ejercicio digamos, de esas autoridades en los ámbitos que le corresponden. Calvino, en el último capítulo de las instituciones, escribe precisamente esa diferencia entre estos dos tipos de autoridad y nos dice que la autoridad civil está establecida para hacer justicia y además está ocupada de los asuntos temporales, mientras que la autoridad eclesial o pastoral realmente está diseñada para la salvación de las almas y está preocupada por la vida eterna, por los asuntos eternos. Entonces digamos que esas son las grandes diferencias entre los dos tipos de autoridad, y a partir de allí, de esa concepción, digamos, de división entre las dos autoridades, aunque ambas provienen de Dios, es que se generan una suerte de textos muy influyentes en Occidente, que son los de Samuel Rutherford y los de John Locke y otros filósofos y pensadores cristianos que dieron como origen lo que hoy conocemos como el Estado moderno. De hecho, cosas tan sencillas como la tradición del poder jamás vinieron del sistema romano ni griego, ni de otro tipo de cultura o religión, sino que está en el mismo corazón de la Reforma Protestante, está en el mismo corazón de la Biblia, cuando en Isaías 33:22 dice: porque Dios es nuestro Rey, es nuestro legislador, es nuestro juez, en él hay salvación. Y esa tradición de Isaías 33:22 es la que viene a gestarse la tradición del poder del gobierno civil, en el gobierno por un lado, de un poder ejecutivo, un poder judicial y un poder legislativo. Y allí precisamente, en el ejercicio mismo de comprender cómo se puede ejercer un buen gobierno, la Reforma Protestante y todos los pensadores alrededor de la Reforma Protestante tenían una principal preocupación en el ejercicio de la autoridad, y hay una condición caída del hombre que lo lleva siempre al autoritarismo. Ese grado de corrupción del hombre tiene que tener un límite. Por eso, otro de los grandes avances para el ejercicio del Estado moderno fue además el poner un sistema de frenos y contrapesos que permitiera tener un límite al ejercicio del poder gubernamental al momento de ejercer sus funciones. Y ese límite precisamente eran los derechos humanos, los derechos fundamentales de los ciudadanos. Entonces, el Estado moderno, realmente tal cual como lo conocemos hoy, tiene su origen en el corazón mismo de la Reforma Protestante, tiene su origen en su estructura, en los pensadores cristianos de la época de John Locke y en la época de estas inquietudes de los cristianos frente a cómo podemos regirnos bajo un gobierno justo. Y se pensó realmente en la necesidad de que si un justo gobierna, el papel de la iglesia iba a ser más proactivo y realmente iba a ser más efectivo. De hecho, la Biblia nos enseña a lo largo del Antiguo Testamento que cuando un rey se apartaba de Dios, Israel pecaba, y que hay una relación directa entre un buen gobierno y la predicación efectiva del Evangelio. No nos olvidemos que Jonás, que se madrugaba para no hacer la voluntad de Dios, él madrugaba para no hacer la voluntad de Dios, terminó haciendo la voluntad de Dios, predicando el Evangelio, las buenas noticias de salvación a un pueblo que estaba perdido completamente, que era Nínive, y el primero que se convierte es precisamente el rey. Y es muy curioso que gracias al rey es que también todo el pueblo llega al arrepentimiento también. Es decir, que Dios usó a un rey para que también conocieran de la verdad que Jonás estaba predicando allí. Hay una relación directa entre un buen gobierno y una predicación efectiva del Evangelio. Doctor Nayib, ¿cuáles serían las funciones principales del Estado? Porque tú nos hacías una diferencia entre el rol de la Iglesia y el rol del Estado. Y yo creo que es muy importante resaltar un poco eso, porque a veces nosotros como que lo mezclamos. Queremos que el gobierno actúe como la Iglesia debería actuar, y queremos que a veces la Iglesia actúe como el gobierno debería actuar, y son roles diferentes. ¿Nos podrías explicar un poco de esto?
Sí, la diferencia entre autoridad eclesial y autoridad civil nos lleva a pensar en que el ejercicio mismo de cada una de esas autoridades tiene unas competencias, digamos, diferentes. Aunque ambas autoridades, como lo dije anteriormente, provienen de Dios, su función en la dinámica misma de nosotros como cristianos es diferente. Mientras que la autoridad que se ejerce, digamos, de manera pastoral, es una autoridad que está en clave de misericordia, de perdón, de reconciliación, de amor. La autoridad civil tiene como función principal el hacer justicia. Entonces, ahí tenemos una diferencia muy, muy, muy grande, porque nosotros no podemos pensar que el Estado está diseñado para tener misericordia y perdón cuando tiene que aplicar la justicia. Hace poquito nos preguntaban a todos nosotros los cristianos que si no éramos capaces de perdonar a aquellos que han cometido delitos gravísimos de lesa humanidad y que han cometido masacres sistemáticas, violaciones totalmente sobredimensionadas de los derechos humanos. Y la respuesta de nosotros como cristianos, como iglesia, es por supuesto que sí. Nosotros perdonamos a las personas que transgreden la ley de esa manera sistemática y de esa manera, digamos, totalmente desproporcionada. Pero una cosa es nosotros como iglesia, como sociedad, como padres de familia, como personas, que tenemos ese deber cristiano de perdonar, y otra cosa es que un funcionario público, es decir, un servidor que debe impartir justicia, lo haga. Porque ellos no están diseñados, los funcionarios públicos no están diseñados para perdonar al transgresor de la ley, sino para castigar al que ha transgredido la ley. Entonces acá hay una función fundamental y principal, que es el de hacer justicia, mientras viene la justicia final de Dios en los últimos tiempos. Muy importante para lo que ha sucedido en nuestro país entender eso, ¿no? Cómo el gobierno tiene que ejercer justicia. ¿Qué tipo de gobierno tenemos nosotros hoy acá en Colombia en la actualidad, doctor Nayib? Colombia es un Estado social de derecho, organizado en la forma de una república que es democrática, participativa, pluralista. Es una república en la que se permite el respeto de la dignidad humana, la solidaridad de sus miembros, el respeto por la prevalencia del interés general sobre el particular, y también un énfasis especial en el trabajo. Como tú puedes ver, la definición que está en el artículo 1 de la Constitución Política que te acabo de mencionar encaja perfectamente en una concepción cristiana de gobierno, porque la Reforma Protestante, el sistema que difundió para ser el ideal, pues bueno, no hay sistema de gobierno perfecto, pero sí hay sistemas ideales para que los principios universalmente válidos sean establecidos en una sociedad. Y el ideal que se estableció en la Reforma Protestante fue precisamente el modelo republicano, que es el gobierno de la ley, el gobierno de unos principios universalmente válidos que deben ser respetados tanto por los servidores públicos como por todos los ciudadanos, que son reglas del juego claras, donde un no matar es supremamente claro. A un ateo no le gusta que lo maten. Un no robar es supremamente claro. A un ateo no le gusta que lo roben. Y así todos sabemos que estos principios, aunque están en Éxodo 20, nadie se le ocurriría quitarlos del Código Penal porque están en la Biblia, sino que son principios que son aplicables a todos por igual, y esa ley perfecta es la que debe ejecutar precisamente un gobierno civil que se rige por principios que sean universalmente válidos. Entonces, el modelo republicano es el modelo de la Reforma Protestante, es el modelo que mejor se acomoda a la salvaguarda de los principios bíblicos y de los principios universalmente válidos, y es precisamente el gobierno que tiene Colombia. Nos han vendido una idea falsa, errada, que Colombia es un gobierno, es un Estado laico y que es únicamente democrático, cuando realmente
la nota característica de Colombia es que es una república. Es decir, un Estado que respeta el principio de legalidad, es decir, un Estado en el que todos sus servidores públicos, todos los funcionarios que están ejerciendo autoridad, deben estar bajo el gobierno de la ley. Eso, generalmente los medios de comunicación no nos dicen eso, sino que somos una democracia. Y a veces no se resalta el hecho de república, que es muy interesante. Doctor, vamos a hacer una pausa. No se les olvide que pueden escribirnos a nuestro sitio web tesoroscristianos@gmail y proponernos qué tema les gustaría que tratáramos en este programa. No se vayan, ya volvemos. Doctor Nayib, algunos cristianos dicen, bueno, pero Jesús nunca hizo política, nunca formó un partido político, nunca hizo campaña política, pero es indudable el efecto que él hizo en la cultura romana, en los cristianos, y cómo eso, hasta la época de la Reforma, nosotros vemos los efectos hasta nuestros días de cómo los cristianos fueron bastante influyentes aún en esta área de la vida del hombre. ¿Cuál sería nuestra función hoy en día, nuestro rol, cómo podemos participar en el tipo de gobierno que nosotros tenemos? ¿Debemos participar? ¿Qué piensas, doctor? Es una muy buena pregunta, porque a veces tenemos una vida cristiana dividida, donde por los conceptos de secularización nos hemos olvidado de que precisamente los conceptos políticos realmente son conceptos teológicos secularizados hoy, pero que hay que recuperar precisamente el contenido teológico de estos conceptos políticos. Yo les diría a aquellos que dicen que Jesús jamás participó en política, que no solamente eso es impreciso, sino que además nuestro Señor fue más allá, porque la palabra de Dios dice que toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Es decir, que no solamente la política, sino cualquier tipo de autoridad realmente está bajo el dominio de Jesucristo. Claro, aunque Dios le dio la posibilidad de tener a su Hijo toda potestad en el cielo y en la tierra, mientras Él viene por su iglesia, ha delegado esta autoridad en 5 ámbitos que yo he identificado, que son el ámbito personal, el ámbito familiar, el ámbito social, el ámbito eclesial y el ámbito civil o político, en el que lo que hace Dios es delegar temporalmente esa autoridad que ya está totalmente concentrada en Jesucristo. Lo hace precisamente mientras estamos pasando este periodo, llamemos, de convulsión, este periodo en el que estamos anhelando la manifestación plena de nuestro Señor Jesucristo, en la que llegará un momento en que existirá un gobierno perfecto, que es el gobierno de nuestro Señor en plenitud, en poder. Y mientras eso acontece, Dios nos está preparando de tal manera que nos ordena a que nosotros ahora tengamos dominio sobre el pecado, autoridad personal. Nadie podría decir que entonces, como ya Cristo, toda potestad le ha sido dada a Cristo, entonces yo ya no tengo que hacer nada, porque si bien es cierto, no puedo hacer nada para salvarme, sí tengo la obligación de demostrar o de evidenciar que mi salvación me guía a hacer la buena voluntad de Dios. Y hacer la buena voluntad de Dios es precisamente tener dominio sobre el pecado. Con las relaciones familiares, nosotros vemos permanentemente que las familias que tienen demasiadas dificultades, cristianas estoy hablando, por problemas de comprensión, porque uno piensa de una manera, el otro piensa de otra manera, y ambos cristianos oran para que Dios haga un milagro en su hogar. Dice: Señor, por favor, quiero que hagas un milagro en mi hogar, porque no nos entendemos, estamos que nos separamos, cuando realmente Dios nos pide santidad. Dios hace milagros y seguramente cambiará a nuestro esposo, a nuestra esposa, pero realmente Dios quiere que sigamos la buena voluntad de Dios. Con la buena voluntad de Dios, que hay una autoridad que debe ejercer el varón sobre la familia, y la hace de manera como Dios quiere que se establezca, que es en el servicio. Toda autoridad en el Señor es servicio.
Si tú te das cuenta, nadie estaría pensando que entonces Jesús, porque no tuvo esposa, entonces no podemos ejercer autoridad familiar. Eso sería realmente algo totalmente incomprensible. Pero sí nos dice la palabra que el amor que debemos tener a nuestras esposas es como el que Jesús, Cristo, tiene a su iglesia. Lo mismo ocurre con los otros ámbitos de autoridad, así podríamos hablar de cada uno de ellos, y específicamente en el ámbito de la política. Claro, Jesucristo no vino acá a la tierra para ser simplemente un gobernador, que eso era una idea errada de algunos cristianos del primer siglo. Pero Él es el Rey de Reyes y Él es el Señor de Señores. O sea, no es cualquier rey, Él es el Rey. Y eso nos olvidamos a veces de esa posición, que Él va a gobernar en la eternidad como el gran Rey de Reyes y el gran Señor de Señores. Y mientras eso ocurre, nos ha delegado la posibilidad a nosotros los cristianos de ejercer una política de manera adecuada y apropiada, con base en principios bíblicos y con base en esos valores y esas leyes universalmente válidas que son importantes para la coexistencia pacífica de creyentes y no creyentes, y para que la iglesia pueda hacer su papel fundamental de la predicación. No nos olvidemos, Pablo, que precisamente la palabra del Señor en 1 Timoteo 2 nos exhorta para que hagamos oraciones por nuestros gobernantes, por nuestros jueces, por nuestros ministros, por nuestros congresistas, porque según la palabra de Dios, esto es bueno delante de los ojos de Dios, el cual quiere que ninguno se pierda, sino que todos sean salvos y conozcan la verdad. Y uno se preguntaría, ¿por qué 1 Timoteo 2 pide que oremos por los reyes, por los que están en eminencia, y seguidamente está hablando de salvación? ¿Qué tiene que ver la salvación con el tema político, con orar por un gobierno justo? Pues resulta que cada vez que tenemos un gobierno que es de un justo, la predicación del evangelio es efectiva. Y eso tenemos que tenerlo muy claro nosotros los cristianos. A veces se vende una idea que la persecución es favorable para el cristianismo, pero resulta que, si bien es cierto, la persecución ayudó a extender el cristianismo en Europa y a extender el cristianismo en el mundo, porque nos tocaba emigrar, porque era o negar al Señor o irnos a otro lugar. Lo cierto es que el crecimiento lo da un gobierno justo. Si tú te das cuenta, puedes entrar a Google y buscas países musulmanes donde convertirse en cristiano es un crimen que se paga con la muerte, y te das cuenta cuál es la tasa de crecimiento del cristianismo allí, y es 0.00001. Es muy bajita y es máxima persecución. Entonces, esa correlación entre persecución y crecimiento del cristianismo no es verdadera. Lo que sí es verdadero es que en países donde más o menos se han ajustado al modelo bíblico, por ejemplo los países latinoamericanos que copiaron el modelo de Estado norteamericano, que está basado en la reforma protestante, sí han permitido el crecimiento del cristianismo de manera, digamos, significativa y efectiva. Qué interesante. Yo creo que es muy interesante resaltar que nosotros venimos como de cristianos, como que a veces yéndonos para lados que tienden a irnos al desequilibrio. Y hace años en Latinoamérica se habló mucho de la teología de la liberación. Entonces se usaba como la política, y algunos hasta se alzaron en armas y formaron una teología de esto. Pero también ahora, hoy en día, nos vamos al otro extremo fundamentalista, donde nada de política. ¿Cuál sería como el equilibrio en el cristiano para participar de la política? ¿Qué nos podrías decir de eso? Bueno, la principal herejía de la teología de la liberación es considerar que la salvación es una salvación política, y eso es una herejía. Eso no es bíblico, no es cristiano, porque la salvación es personal. La predicación de las buenas noticias acerca de nuestro Señor como el único y suficiente Salvador se dan de manera personal, para que el pecador se arrepienta y pueda volver otra vez a reconciliarse con la razón de su ser, que es precisamente Dios, porque el único que puede mediar entre Dios y los hombres es Jesucristo. El corazón mismo de la teología cristiana está en la salvación personal. No es un proyecto político, no es un proyecto de salvación colectiva,
inclusive hasta los de Nínive, la salvación debió haber sido personal, aunque fue todo un pueblo que se salvó, pero cada uno de ellos debió haber tenido su reconciliación como lo hizo el rey. El primero que lo hizo fue el rey, de manera personal con Dios, y así cada uno se arrepintió, aunque lo hicieron todos al mismo tiempo. En ese sentido, la teología de la liberación realmente se sale del marco bíblico de hacer buena política desde los principios. Y lo mismo ocurre con aquellos que, viendo cómo se confunde lo eclesial y lo político y se fusiona en un proyecto de salvación política, también ahora hay una especie de apatía política en la que ya no tengo nada que ver con el tema político, porque yo solamente me voy a dedicar al tema de la salvación de las almas, y ni siquiera predicando, sino simplemente orando en cuatro paredes a ver si de pronto mi papá, mi primo, mi abuelita se va a salvar. Y resulta que el cristianismo tampoco es encerrarse en un cuarto con cuatro paredes, sino que la oración del justo, que debe ser siempre efectiva, lo lleva a hacer la buena voluntad de Dios. Fíjate que cuando Nehemías vio que los muros de Jerusalén estaban destruidos, el primer capítulo nos cuenta que se dedicó Nehemías a orar. Eso es maravilloso, eso es extraordinario. Eso es lo que debemos hacer nosotros cristianos. Lo primero es clamar al cielo por justicia, clamar al cielo por salvación, clamar al cielo por misericordia. Pero Nehemías no se acaba con el capítulo número 1, sino que a continuación viene la obra de Dios que usando a Nehemías como un instrumento de bendición para el pueblo de Israel, construyen en un tiempo récord una muralla que en nuestra época sería imposible de construir en ese reducido número de días. Y esto es extraordinario porque entonces la oración efectiva del justo me lleva a la acción. Entonces la pasividad tampoco en el cristianismo, en la política, es una opción. ¿Cuál sería el término medio? Es aquella donde nosotros, dentro de nuestra responsabilidad principal cristiana, que es tener claro que nosotros, Dios nos ha rescatado para llevar el buen mensaje de salvación, que es la gran comisión. Además, en todo lo que hagamos, en los diferentes ámbitos, debemos guardar santidad y debemos salvaguardar los principios universalmente válidos. Yo no puedo decir que porque mi función principal como cristiano es predicar el evangelio, que es la salvación en Cristo Jesús por gracia, mediante la fe, y desconocer mis obligaciones como padre de familia. Yo no puedo decir que, como yo soy cristiano y estoy metido en repartir Biblias y en estar en grupos de oración, y entonces ahora ser un jefe que no le da un salario justo a mis empleados. Como cristiano no puedo desligarme de mis obligaciones también propias en cualquier ámbito en el que Dios me ha puesto para poder ejercer autoridad. Entonces, Pablo, la posición central del cristiano en política es tener claro que la gran comisión es su papel fundamental, pero que el ejercicio de los deberes ciudadanos, que entre otras cosas está en la Biblia en Romanos 13, como a una autoridad que debemos someternos, so pena de condenación, es una responsabilidad que está enraizada en el ADN del cristiano y que debe enfocarse para salvaguardar principios y para posibilitar que la iglesia haga su papel, no para confundirla, no para volver al estado confesional o para politizar la iglesia, no, sino para que cada uno de ellos en sus funciones, uno haga justicia y el otro esté lanzando el mensaje de salvación, que es de misericordia y perdón. Se habla que en la política se puede tener dos actitudes, una actitud pasiva, que de pronto es la que ejerce cualquier ciudadano con sus votos, con su opinión, y una actitud activa. Antes de hablar del voto y de esto, ¿tú nos podrías dar las características de un cristiano que ha sido llamado vocacionalmente a tener una actitud o a tener una vida, un llamamiento, involucrarse en la política y en los asuntos de gobierno? ¿Qué características debería tener un cristiano o qué rol debería tener ahí involucrándose en estos asuntos? Pero en el ejercicio de cualquier autoridad, siempre se debe tener como cabeza a Cristo. Cuando como padre de familia ejerce autoridad, como pastor se ejerce autoridad, como jefe se ejerce autoridad, como
político, como servidor público, como congresista, presidente, como ministro, como juez, se ejerce autoridad, para el cristiano debe tener claro que él es un instrumento, un medio, porque realmente su cabeza, su autoridad es Cristo. Y que a través de él va a impartir esa autoridad que ha sido establecida por Dios. Entonces la principal característica del cristiano, tanto como el que vota, como el que va a ejercer una función pública, es que tiene que tener claro que en lo que está haciendo lo hace por causa de Cristo. Lo hace porque en obediencia al Señor reconoce que en esta autoridad va a haber un bien para todos y especialmente para los de la familia de la fe. Gálatas nos exhorta a que le hagamos bien a todos y que lo hagamos también con nuestros hermanos. Pues bien, una manera de hacerle bien es que tengamos un gobierno justo. Y precisamente en esa claridad de estar sujetos a Cristo, se tienen que dar unos elementos para ejercer un gobierno de manera adecuada y apropiada. Es decir, que estos servidores o estos que están llamados a ser servidores realmente tengan unas características. Primero, como lo acabo de decir, debe ser un llamamiento. La palabra de Dios dice que es un ministerio. No es el mismo ministerio eclesial, es diferente. Es un ministerio en la política. Dice que la palabra de Dios que los que están en estos puestos de eminencia son servidores de Dios para hacer justicia. Quiere decir que es un ministerio. Un ministerio significa un servicio. Es decir, que el que está, si ahorita que vamos a elegir congresistas, el congresista no está allá para hacernos favores a nosotros, porque lo necesitamos. No, él está allí para cumplir un servicio que es público y que es una responsabilidad el hacerlo. El que asume ese reto de estar en un puesto de eminencia, asume la responsabilidad de estar al servicio de creyentes y no creyentes para que los principios universalmente válidos se apliquen en la sociedad. Segundo, debe ser transparente, es decir, que el ejercicio de su vida no esté con vidas dobles, que por acaso soy el político que aparenta ser intachable cuando en su vida privada y en su vida personal realmente no cumple ni siquiera lo mínimo. Es decir, que debe sujetarse también a las reglas establecidas por las otras autoridades. Sujetarse a la autoridad familiar, sujetarse a la autoridad pastoral, sujetarse también por causa de Cristo a las demás autoridades a las cuales él debe rendirle cuentas y ejercer su autoridad cuando lo debe hacer sujetándose a Cristo. Tercero, debe ser una persona íntegra. Íntegra es que en todo lo que haga esté reflejando realmente los principios bíblicos. Es decir, que no esté pensando que sí, que es malo el aborto, ¿cierto? Pero que de pronto podemos romper el tema del matrimonio que debe ser constituido por hombre y mujer y que de pronto podemos darle una cierta flexibilidad al tema porque es que estamos viviendo en la época moderna. No, porque ahí no somos íntegros, ahí hay como una especie de incoherencia y la coherencia tiene que estar dada precisamente en salvaguardar todos los derechos y principios que universalmente válidos han sido reconocidos por los tratados internacionales, por la Constitución y que encajan perfectamente con el modelo de los principios bíblicos. Fíjate que es bien curioso, voy a hacer un paréntesis acá, en relación con el matrimonio, porque todos los tratados de derechos humanos y nuestra Constitución política dicen que el matrimonio está conformado por un hombre y una mujer. Y uno encuentra interpretaciones curiosas donde tratan de mostrar que eso no es así, pero resulta que el derecho reconocido ha sido este. Luego, cualquier concepto diferente lo que hace es atacar el derecho mismo de reconocer al matrimonio como constituido entre hombre y mujer. Entonces, si llega una persona a atacar ese concepto, así esté en lo otro bien, esa falta de integridad, entonces no está dentro del estándar cristiano. Y finalmente, debe ser una persona que está al servicio de la sociedad en general y debe distinguir perfectamente que él como cristiano tiene un canon de fe que no le puede imponer a los que no son creyentes, es decir, que por la vía estatal uno no convierte a los ciudadanos en cristianos. Ese fue tal vez el gran error que se dio después de la reforma. Dinamarca y Holanda y otros países
trataron de estatalizar el cristianismo de tal manera que se consideraba a veces el mismo ciudadano como si fuera cristiano por haber nacido en un estado cristiano. Eso no es bíblico. Pero si bien es cierto, él no puede imponer su fe, sí puede mostrar que los principios universalmente válidos como no matar, que están contenidos en nuestra fe, pues son válidos tanto para creyentes como no creyentes, y que hay una manera racional, legal, jurídica de poder establecerlo. Entonces el gran desafío es que ese que está en puesto de eminencia, ese servidor público, también tiene que estar al servicio tanto para creyentes como para no creyentes, para establecer un modelo, digamos, de convivencia pacífica y para que se puedan realmente salvaguardar los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y los principios y valores universalmente válidos sean realmente restablecidos y sean puestos realmente como luz para regular las diferentes relaciones entre la sociedad. Doctor, hay una pregunta corta para terminar el segundo bloque. ¿Necesita preparación una persona que quiera involucrarse en la política o en algún cargo público? ¿Necesita alguna preparación? Bueno, en principio lo más importante es cumplir con los principios que han sido establecidos en la palabra. Pero indudablemente la preparación va a ser clave para que esos principios se puedan ejercer de manera adecuada y apropiada. Es decir, que la mejor manera para que esté la persona sujeta a Cristo, sea transparente, sea íntegra y gobierne para todos de manera, digamos, equitativa, es que la persona sepa qué es lo que está haciendo en el gobierno. Para ello, digamos, la persona debe tener una formación en cosmovisión, que es fundamental, pero también debe estar formada en la parte de los conceptos jurídicos y políticos y constitucionales necesarios para saber cómo puede enfrentar los grandes desafíos de un gobierno civil. Porque, como te decía, si bien es cierto, los principios bíblicos, los que son derechos universalmente válidos, son aplicables a todos por igual, nosotros no podemos imponer al no creyente nuestra fe de manera arbitraria y de manera digamos, impositiva. De hecho, así no funciona la salvación. La palabra de Dios dice que no hay ninguno que se acerque a Dios, sino que es Dios acercándose al hombre, y eso lo hace Él de manera personal con cada uno de los que hemos creído en Él. Entonces, nosotros lo que llevamos es un mensaje y le estamos disparando a miles, a millones de personas, pero no sabemos a quién le va a caer realmente ese mensaje y quién realmente Dios está llamando a la salvación eterna. Pero el Estado no está diseñado para ese tema de la salvación eterna, sino para los asuntos temporales, precisamente para que la iglesia haga su papel de manera más efectiva. Pero se preocupa es por el establecimiento de relaciones jurídicas y políticas con base en el principio de legalidad, con base en el respeto de los derechos humanos, y por ende la preparación que debe tener ese servidor público, sea congresista, sea presidente, sea juez, está dentro de un rol que lo lleva necesariamente a capacitarse en estos temas. Debe estudiar derecho, debe estudiar ciencia política, debe estudiar constitucional, teoría jurídica, etcétera, porque esos son los fundamentos que le van a servir para poder entender cómo realmente avanzar en el ejercicio de su función pública. Casos tan sencillos, yo conozco hermanos en la fe que se metieron en la política, pero que no tenían la formación, y entonces hoy tienen procesos disciplinarios en la Procuraduría, porque no sabían que firmar un papel lo que implicaba desde el punto de vista legal. Esas cosas hay que tener un especial cuidado para que realmente la función que se dé allí en el gobierno sea la más transparente y la más apropiada. Puede que el hermano lo haya firmado desconociendo el derecho y de manera equivocada, con una muy buena intención, sin lugar a dudas, lo haya hecho, pero fíjate que ese rol no solamente va a estar entredicho él como funcionario, sino que también lo puede llevar esta situación puede llevar a la gente a considerar que entonces el cristiano no está cumpliendo un papel fundamental. Entonces, por eso es una invitación, una exhortación, un llamado de atención para que todos aquellos que se metan
en política, todos los cristianos que tengan un interés legítimo y un llamamiento a ejercer funciones públicas, lo hagan de manera responsable, capacitándose, formándose en estos temas de derecho y en estos temas relacionados con la política y con el derecho constitucional. Bueno, yo sé que muchos están esperando la siguiente pregunta en relación al voto, entonces vamos a hacer un segundo corte y ya volvemos. El voto, doctor. Ahorita que nos aproximamos a votaciones en nuestro país, ¿qué criterio debería tener el cristiano? ¿Él debería votar, no debería votar? ¿Y bajo qué criterio debería hacerlo? Votar es muy importante, porque hace parte del sistema de frenos y contrapesos que te estaba hablando, que está en el corazón mismo de la Reforma Protestante. Porque la democracia es el procedimiento por el cual escogemos a aquellos funcionarios, a aquellos servidores públicos que van a ejercer sus funciones con base en la ley. Claro, la legitimidad del funcionario se da porque, además de un procedimiento democrático, tiene que hacer cumplir la ley universalmente válida. No es que elegimos a tiranos para que dejen la Constitución y la ley a un lado y simplemente hagan lo que en su criterio personal quieren hacer. Eso no es legitimidad. Pero sí, el procedimiento es la manera como podemos elegir a esos funcionarios que van a ir allá a hacer cumplir la ley. Por eso es tan importante votar, porque si nosotros por causa de Cristo, dice Romanos 13, debemos sujetarnos a la autoridad que ha sido establecida por Dios, entonces la manera para que podamos hacerlo adecuadamente es precisamente eligiendo a aquellas personas que van realmente a salvaguardar la ley universalmente válida, es decir, el no matar, el no robar, el salvaguardar los principios de la familia, la libertad de conciencia, la posibilidad que tenemos nosotros como iglesia de predicar el evangelio a puerta cerrada y también de manera pública y abierta. Y esos son los principios y los derechos fundamentales que han sido reconocidos y que deben ser garantizados. Por eso votar, cuando yo voto, más que simplemente ir a cumplir un simple deber ciudadano, es una responsabilidad cristiana que, según la palabra de Dios, en perspectiva, digamos, más cristiana, se constituiría inclusive una transgresión de la buena voluntad de Dios el no hacerlo, porque es la manera como Dios nos ha permitido en estos tiempos de poder elegir a aquellas personas que van a hacer justicia en un puesto de gobierno. Por eso votar debe hacerse en conciencia. Por eso votar debe hacerse con base en un estudio profundo de quiénes son aquellos a los que yo voy a elegir. Yo no puedo elegir a una persona que, aunque tenga una cara simpática y nos estén prometiendo el cielo y la tierra, sabemos inequívocamente que va a engañarnos y sabemos inequívocamente que está en contra de nuestros principios y valores, y que lo más seguro es que cuando esté allí en el poder va a limitar nuestra libertad de conciencia, los derechos que tenemos como padres de familia, en general nuestros derechos fundamentales, nuestras libertades que han sido garantizadas durante muchos años y que hoy posiblemente por una mala elección podrían estar opacados. Lo más importante en la votación es que vamos a elegir a personas que supuestamente van a cumplir esa ley universalmente válida. En esa perspectiva, claro, no necesariamente debemos votar por cristianos, pero se supone que si un cristiano se ha lanzado a la política es porque lo está haciendo bajo esos criterios que habíamos analizado en el corte anterior, de transparencia, de ser íntegros, de estar sujetos a Cristo y de hacer su función de manera equitativa para creyentes y no creyentes, y yo le agregaría una quinta de la que mencionamos, de prepararse muy bien, en capacitarse, formarse en estos temas. Pues si tenemos un candidato con estas características que es cristiano, no solamente se nos vuelve una opción, sino que inclusive sería un deber cristiano el hacerlo. Porque no nos olvidemos que si debemos hacerle el bien y realmente omitimos hacerlo,
pues nos es contado como pecado, como transgresión. Y nosotros queremos es realmente agradarle a Dios. Nosotros debemos de tener una conciencia real sobre la situación política de nuestro país, una conciencia real sobre lo que se avecina desde el punto de vista de una agenda mundial, donde se quiere imponer una suerte de ideologías, de sistemas de pensamiento que son anticristianos, que son contrarios a nuestros principios y valores, y que definitivamente el voto cada vez más se convierte en ese modelo de frenos y contrapesos que permiten al ciudadano a pie y a nosotros como cristianos decirle no al tirano, no al opresor, no a la opresión, no a la tiranía. Es decir, podemos decirle a aquel que está realmente usurpando la autoridad, al autoritario, somos ciudadanos colombianos. Fíjate que Pablo, que lo acusaron injustamente en muchas ocasiones, él padecía y lo hacía dichoso en el nombre de Cristo. La palabra de Dios dice que al final de su jornada, digamos, de injusticias en contra de él, terminaba cantando y alabando al Señor. Gozosos todos aquellos que pudiéramos hacer lo que hizo Pablo, ¿cierto? Que a pesar de tantas injusticias juntas, pudiéramos al final agradecerle al Señor. Pero fíjate que ese mismo Pablo que padecía injustamente y se alegraba en Cristo, un día le dijo a unos que estaban haciendo exactamente lo mismo, que lo estaban acusando otra vez injustamente y lo estaban maltratando, él dijo: soy ciudadano romano. ¿Pero cómo así, Pablo? El mismo Pablo que escribió en sus cartas que somos ciudadanos del cielo, está diciendo soy ciudadano romano. Es decir, que tenemos doble ciudadanía, la celestial y acá la de nuestro país. En este caso, nosotros podríamos decir sin lugar a dudas, somos ciudadanos del cielo como cristianos, y también como cristianos somos ciudadanos colombianos. Sí, nosotros lo podemos decir abiertamente. ¿Y qué significa ser ciudadano, Pablo? Pues ser ciudadano significa el derecho a tener derechos. Y eso es extraordinario, porque precisamente cuando Pablo dijo, soy ciudadano romano, aquellos que estaban cometiendo injusticia, dice la palabra de Dios, sintieron temor en su corazón. Y allí entonces la ley actuó de manera justa para refrenar el mal. Qué bueno, qué gran ejemplo, doctor. Tú mencionabas, y yo quería dejar este espacio también para tratar un poco ese asunto, aquellas ideologías que a nivel mundial se están propagando y que son sumamente peligrosas para nosotros como cristianos y que violan nuestros derechos, como tú lo mencionas, derechos internacionales reconocidos. ¿Podrías hablar un poco de estas ideologías para que nosotros conozcamos un poco el perfil de aquellos candidatos que las encarnan y que son personas por las cuales ningún cristiano debería votar? Bueno, todo candidato que se llame, entre comillas, progresista, porque realmente no es progresismo, es más bien todo lo contrario, siempre va en regresión. Todos estos sistemas ideológicos, en lugar de ayudar a progresar, lo que hacen es retroceder. Están basados en ideologías, en cambios de mentalidad, imposiciones, totalitarismos, sistemas de opresión, sistemas de imposición. Todos ellos tienen una nota característica, y es precisamente que se basan en la idea humana de lo que debe ser, no en un imperativo universalmente válido, independiente de nuestras opiniones personales, sino que es la imposición de una opinión personal frente a los demás asociados. Esos sistemas ideológicos en el mundo se han denominado de muchas maneras. Unos han llamado comunismo, otros socialismo, otros ideología de género, otros progresismo, etc. Hay diferentes maneras de cómo se mencionan todo este tipo de ideologías. A veces dicen que el socialismo solamente es de izquierda, y eso no es verdad, el socialismo es de derecha. Hitler era más socialista que Marx y era un antimarxista. De hecho, todos los discursos de Hitler eran basados en una idea socialista del pueblo alemán, y su palabra favorita en sus discursos era la paz. Entonces, los sistemas ideológicos siempre tienen, digamos, unos propósitos que son muy
agradables, ¿no? Como la garantía de los derechos, la paz, la convivencia, la justicia, pero resulta que cuando uno se da cuenta realmente, como es la imposición de una idea personal frente a los demás asociados, se vuelve entonces en tiranía, en opresión, en totalitarismo, en autoritarismo, es decir, en esclavitud. El cristianismo siempre va a producir libertad. Desde el plano personal, cuando te reconcilias con Dios, produce la libertad personal. Pero desde el punto de vista también político, cuando se aplican los principios bíblicos, siempre va a producir libertad, siempre. Por eso, el ejercicio de un Estado, el ejercicio de los principios universalmente válidos dentro de un Estado está encaminado realmente a producir libertad, no imposición. Y esos principios universalmente válidos no están en nuestras opiniones personales. Hay una manera para poder encontrarlos, que sería tal vez motivo de otra charla, que podría ser cómo entender a Kant desde una perspectiva cristiana. Pero tenemos una próxima entrevista. Perfecto, gracias Pablo, y qué privilegio que sea así. Fíjate que hay una manera racional para poder llegar a esos principios universalmente válidos que coinciden precisamente con esos principios que encontramos en la Biblia. Entonces, eso demuestra varias cosas. Primero, que los principios bíblicos desde nuestra fe son universalmente válidos y que provienen de un Dios eterno, infinito, pero además que por la vía racional yo le puedo demostrar a una persona no creyente que lo más efectivo y lo más oportuno es la aplicación de estos principios, porque se generaría una igualdad de reparto en la aplicación de ese principio y por ende se le daría a cada cual lo que se merece, es decir, sería justicia. Acuérdate que en el gobierno civil la nota característica es hacer justicia. Yo quisiera terminar con una pregunta para que no perdamos el hilo de lo que nos vienes diciendo. En la práctica, uno nota que en nuestros días hay una reinterpretación de esos principios universales que tú nos cuentas, y eso ocasiona ciertos peligros para la vida del hombre y aún para nosotros como cristianos. Por ejemplo, la reinterpretación acerca del derecho del matrimonio homosexual, como se dice hoy en día que es un derecho, o el derecho de la madre a poder decidir lo que hace con su cuerpo y cometer un aborto. ¿Eso qué es? Y eso en últimas se vuelve también como leyes mordazas para nosotros cristianos, donde ya no podemos opinar sobre ciertas cosas como la ideología de género. ¿Qué está pasando con ese ambiente político que se da a nivel mundial de reinterpretación de esos derechos? Son sistemas totalitarios de imposición, porque realmente no existen tales derechos. Son posturas personales, son gustos, son preferencias, son orientaciones que jamás son derechos. El derecho que siempre está correlacionado con un imperativo que es universalmente válido es aplicable a todos por igual y está íntimamente relacionado con la dignidad humana. Y nacemos con ellos. No es que los construimos en la sociedad como ellos lo proclaman. No es que nos ponemos de acuerdo sobre cuáles son ellos. No. Nosotros nacemos libres, no nos hacemos libres. Si tú miras la Constitución, el artículo 13 dice que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley. No dice que nos hacemos libres. Y todos los tratados internacionales sobre derechos humanos dicen lo mismo, que nosotros nacemos libres e iguales ante la ley. ¿Qué quiere decir esto, Pablo? Que realmente lo que hacen los tratados internacionales y la Constitución es reconocer lo que nosotros ya tenemos cuando hemos venido al mundo. Ahora, la libertad la tenemos, pero una cosa es tener la libertad y otra cosa es que el sistema opresor nos quiera coartar la libertad con la que hemos nacido. Todos tenemos la libertad de expresarnos, pero el sistema totalitario nos va a callar y decir que no podemos pronunciarnos, supuestamente porque eso es discriminatorio, cuando lo discriminatorio es todo lo contrario. No poder decir que realmente eso no es un derecho, que eso no hace parte del menú de las posibilidades de defensa judicial y que por el contrario, toda la cantidad de recursos que se destinan para la defensa de estos supuestos derechos, yo los llamo pseudoderechos, es muy grande, mientras que las grandes necesidades de creyentes y no creyentes al acceso a la salud, a un trabajo digno, a la vivienda digna, a las posibilidades y a las oportunidades que se les debe brindar a los ciudadanos son cada vez menores. Aumentan los impuestos, pero esos recursos se invierten en satisfacer
posiciones muy personales y que para nada están siendo limitadas en un estado como el nuestro. Todo lo contrario, se da tanto la libertad en un estado democrático, constitucional y republicano como el nuestro, que la gente tiene la oportunidad, si quiere practicar la homosexualidad, que lo haga en privado sin ningún problema, pero no como una imposición ideológica en los currículos escolares o en las políticas públicas, porque eso ya es una imposición ideológica. Entonces acá, digamos, hay un predicamento, porque una cosa es que en la individualidad de una persona, en su libertad, quiera, estar bajo el mismo techo con otra persona del mismo sexo, que es en este país es libre de hacerlo, nadie se lo está prohibiendo y nadie lo va a acusar, ni ningún cristiano lo va a señalar. Nosotros no estamos para estar juzgando a los demás por sus pecados de ninguna manera, todo lo contrario, nosotros debemos en misericordia y en perdón siempre estar dispuestos para apoyar inclusive a quien practique la homosexualidad. Y otra cosa diferente es un homosexualismo político que está organizado para imponer una agenda homosexual a toda la sociedad y que nada tiene que ver con la persona homosexual de a pie ciudadano que es amigo nuestro, que hasta hemos jugado fútbol con él y que nos hemos tomado un cafecito con él. No tiene nada que ver con eso, sino con una imposición ideológica que tiene unos intereses económicos muy grandes a nivel mundial. Entonces ahí tenemos, digamos, un gran desafío, porque precisamente es la defensa del derecho tal cual como ya ha sido reconocido, lo que nosotros como cristianos y como ciudadanos en general debemos comenzar a hacer. Es decir, debemos comenzar a articular una defensa totalmente sistemática y estratégica de nuestros derechos fundamentales. Así rápido, doctor. Entonces, el derecho de una pareja homosexual a adoptar niños, ¿es un derecho? No existe tal derecho. Ni siquiera en las parejas heterosexuales. Las parejas heterosexuales no tienen derecho a adoptar un niño. En nuestra legislación colombiana, la adopción es un mecanismo, es una medida que permite garantizarle un derecho a un niño a tener una familia, tal cual como ha sido establecido en los tratados internacionales y en la Constitución, es decir, papá y mamá. Eso es claro, eso es lo legal, eso es lo evidente, ¿sí? Ese es el principio y el derecho con el que se nace, es decir, que tiene toda persona cuando viene al mundo. Pero fíjate que en esa manipulación del lenguaje, lo que se intenta mostrar es que dice que la adopción es un derecho, cuando no lo es. Y segundo, lo que se quiere imponer es que precisamente se pueda falsear esa realidad de la necesidad de un niño de tener un papá y una mamá, como si eso se pudiera cambiar de una manera simplemente accesoria. Los niños no son artículos de consumo emocional de las personas, de los adultos, sino que son sujetos de derechos que se les debe garantizar de manera completa y real sus derechos. Y en este orden de ideas, la adopción debe ser un mecanismo para garantizarle a ese menor la posibilidad de tener un papá y una mamá. Por eso, inclusive posiciones como la adopción de personas solteras no corresponden a una garantía efectiva y completa del derecho que tiene ese menor de tener un papá y una mamá. El derecho de una mujer de asesinar a su propio bebé, de hacer lo que ella quiera con su cuerpo. ¿Existe ese derecho? No existe ese derecho. Eso es otra de las grandes mentiras que se han tratado de difundir por los medios de comunicación, porque tú le sacas el ADN a la mamita y le sacas el ADN a la criatura que lleva en su vientre, a ese niño, a ese bebecito, y el ADN de la mamita y el ADN del niño son diferentes, ¿sí? Es decir, que la criatura que está dentro de su vientre es un ser diferente, aunque dependiente de la mamita, es un ser diferente a la mamita. Quiere decir que desde la concepción se le debe garantizar una protección especial porque es alguien diferente. El verdadero respeto por la diferencia es respetar precisamente la criatura que está en el vientre. Derecho a la vida. El derecho a la vida, que en el caso de nuestro ordenamiento constitucional y también de los tratados internacionales se defiende desde la concepción. Fíjate que la Convención Americana de Derechos Humanos dice que la vida es protegida desde la concepción. Y otra vez, manipulando el lenguaje, intentan mostrar como si fuera un derecho de la mujer de decidir con su cuerpo como quiere. Claro,
Digamos que las personas pueden ponerse un piercing, pueden ponerse un tatuaje si quieren, y eso ningún país que ha sido basado en la estructura de la Reforma Protestante se lo va a impedir, porque el principio es la libertad. Tú tienes la libertad de expresarte como quieras. Pero una cosa es eso y otra cosa es meterte con otro individuo diferente a mí, y que no tiene nada que ver con ponerse un piercing o hacerse un tatuaje, sino que estamos hablando de una criatura que tiene vida y que debe ser respetada desde su concepción. Entonces nos han vendido de una manera errada, equivocada, eso de los supuestos derechos sexuales y reproductivos, que no es más que otra vez vulnerar el verdadero derecho, que es el derecho a la vida. Doctor, de verdad que vamos a quedar para otra entrevista. Damos gracias al Señor por este tiempo. Queríamos que nos presentaras tu libro y además decirle a los que nos están viendo que tenemos 4 para dar a aquellos primeros que nos escriban. Entonces, ¿puedes hacernos la presentación del libro, doctor? Bueno, sí, mira, Pablo, el Nosotros Originario, sobre la posibilidad de respetar los derechos del otro, es un texto de filosofía en el que hablo acerca de los derechos humanos precisamente, y en esa reflexión sobre los derechos humanos doy cuenta que existe una posibilidad de respetar los derechos del otro desde los principios cristianos. Es un libro que fue considerado magna cum laude y que cito la Biblia directamente de la Septuaginta, y lo hago en un texto académico, lo cual demuestra que hablar de la Biblia en un texto académico no significa cometer un suicidio intelectual. Todo lo contrario, como lo digo en mi libro, Cristo nos permitirá ver en las tinieblas, y que aquellas investigaciones académicas, de aquellas investigaciones que hacemos en estos temas de reflexiones científicas y reflexiones filosóficas, se potencian demasiado cuando acudimos precisamente al texto bíblico. Aquí hago un debate entre Kant, Levinas y otros filósofos a propósito de esa posibilidad de recuperar ese nosotros originario, ese nosotros que perdimos cuando caímos en el pecado, y que precisamente está en un anhelo de nuestro corazón esa recuperación. Si bien es cierto, estamos en un nosotros caído en el que se vulneran los derechos fundamentales de las personas, donde se hacen demasiadas injusticias, lo cierto es que siempre hay una posibilidad de respetar los derechos del otro a través de un gobierno justo. Y precisamente el libro es una reflexión que provoca en el lector una inquietud hacia estos temas de respeto por los derechos fundamentales de los demás, y precisamente también invita para que todos aquellos que quieran realmente estudiar el derecho constitucional, los temas políticos y el derecho en general lo puedan hacer de una manera adecuada y apropiada con base en principios bíblicos. El debate está abierto, es un texto filosófico, no es doctrinal, y por supuesto es para la gloria de Dios un texto que escribí, en el que plasmo todas estas reflexiones y todas estas inquietudes que he tenido en relación con los derechos fundamentales. Bueno, entonces ya saben, los primeros 4 que nos escriban van a recibir el libro. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado. A ti, Pablo, qué alegría estar aquí y muchas gracias por tu invitación. Esperamos que no sea ni la primera ni la última. No. Muchas gracias, doctor. A ti, muchas gracias. Y a todos los que nos han visto, recuerden, si tienen un tema de interés para que lo podamos tratar en este espacio, pueden escribirnos a tesoroscristianos@gmail.com. El Señor les bendiga y nos vemos en una próxima ocasión.